Tengo el honor de fijar la posición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en torno a esta fe de erratas que envía la Cámara de Diputados con respecto al dictamen de inmunidad constitucional para algunos servidores públicos. Esta fe de erratas evidencia el craso error en la que incurre la Cámara de Diputados y también evidencia de manera deliberada que la mesa directiva encabezada en este momento por el diputado Arroyo Vieira son mañosos. Esta fe de erratas, al quitarle los puntos suspensivos, deja aún más en la confusión si hoy este texto de la minuta que nos regresa la Cámara de Diputados tiene que analizarse en función o no de si el presidente cuenta con inmunidad procesal o no. También tiene que analizarse, al eliminar estos puntos suspensivos, si debe prevalecer el texto constitucional con todo y fuero para el presidente de la República. El artículo 110, antes de la reforma, era muy claro en un catálogo de servidores públicos a los cuales se les concedía un fuero constitucional que implicaba no hacer frente a la justicia si no es a través de un juicio de procedencia. Hoy, con esta minuta, algunos servidores públicos ya no cuentan con esa inmunidad procesal. Van a hacer frente a cualquier acción de la justicia y solo tendrán protección respecto de sus dichos en la función de su encargo como legisladores o como representantes, mas no así el presidente de la República. Por eso, la afirmación de un servidor con respecto a que me parece más un error, me parece una maña por parte del presidente de la mesa directiva y que, por supuesto, hoy con el envío de la fe de ratas evidencia este acto deliberado. Es cuanto, a sus órdenes. ¿Alguna pregunta, señores? Sí. ¿Tengo que hacer entonces ahora? ¿En definitiva se elimina la inmunidad del presidente o el Senado tiene que volver? Vamos a analizar, decía yo hace un rato, por un lado, hay que analizar si puede o no prevalecer el texto constitucional, y el segundo escenario de prevalecer el texto constitucional es claro que tendríamos ya no tendríamos la oportunidad de modificarla, siendo ya una Cámara de origen en el Senado y en tercera vuelta nos toca revisar el dictamen, no pudiésemos ya meterle mano en cuanto a los contenidos que nos envía la minuta la Cámara de Diputados. Luego entonces, si esto ocurre, prevalecerá el texto constitucional que implica que el presidente siga gozando de fuero constitucional. ¿Sí, Claudio? Al día de hoy, por el momento en el que se encuentra la discusión, al día de hoy, ¿el presidente tiene o no tiene inmunidad procesal en función de la discusión? No me refiero a lo vigente. Si me permiten, solo una opinión personal, que ya no implicaré la posición del grupo, en mi calidad de abogado, sí, en este momento tiene fuero constitucional el presidente de la República. De aprobarse la minuta en los términos que lo mandó la Cámara de Diputados, ya incluida la fe de ratas, ¿tendría o no tendría inmunidad procesal? Tiene inmunidad procesal porque prevalecerá entonces el texto vigente de la Constitución. Nos habremos de abocar a revisar paso por paso el procedimiento legislativo, vamos a ver la versión videograbada, vamos a revisar la versión estenográfica para ver exactamente qué ocurrió en torno a este dictamen y qué es lo que nos está enviando la Cámara de Diputados. Tanto en el primer momento que ustedes fueron testigos de este error, como en este segundo momento que evidencia, por supuesto, el acto deliberado del presidente de la mesa directiva mandando una fe de ratas. Habremos de ser muy cautelosos y muy cuidadosos en el análisis de esta minuta. Senador, ¿ustedes aprobarían esta minuta ya con la fe de ratas? Habremos de buscar esquemas que nos permita volver a incluir al presidente de la República en el resto de del capítulo de servidores públicos para que no goce de un privilegio que los demás servidores públicos, llámese gobernadores, legisladores o ministros, en este momento ya no tienen.
Habremos de analizar una segunda etapa, es correcto, pero sí, con mucha responsabilidad, poder lograr un consenso que nos permita reconocer que en efecto es un avance, pese a que el PRI no quiso que el presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, fuera excluido de este privilegio de la inmunidad procesal. Habremos de reconocer que es un avance fundamental el que podamos ya quitar el fuero a los demás servidores públicos, incluidos los propios senadores. Senador, disculpe, pero no me queda claro. Entonces, en los términos de la minuta, con todo y la fe de ratas, que es, digamos, la oficial, se mantiene la inmunidad presidencial porque prevalece el cuarto párrafo del artículo actual del Constitucional. La pregunta es, para que ese cuarto párrafo ya no fuera considerado en la minuta, diputados tuvo que haber votado su abrogación, ¿verdad? Y tuvo que haber votado abrogar ese artículo con las 2/3 partes. Lo que ocurre, me permite nada más a manera de contexto, es que al momento que se somete a consideración del Congreso, de la Cámara de Diputados, las modificaciones que se plantearon en el dictamen no alcanzan los 2/3, que es la mayoría que se requiere para reformar la Constitución. Luego entonces, parece ser, por lo que entiendo del contenido de la minuta, el presidente de la Cámara de Diputados, reitero, de manera deliberada, somete a consideración acto seguido el texto de la minuta que envía el Senado, el texto original. Este texto tampoco alcanza, parece ser, la mayoría de los 2/3. Luego entonces, al no alcanzar ninguna propuesta de esta mayoría, debe prevalecer el texto constitucional vigente. Aunque no esté ubicado en el, o sea, aunque sea cuarto y no quinto, como no, la reestructura total del habrá que dar como cuarto de acuerdo a la Constitución. Es correcto. Okay. Sí. Senador, gracias. Entonces, ¿por qué tanto galimatías? ¿A qué obedece todo No lo entiendo. No Porque me nos queda parece que es un engaño por parte del presidente Arroyo Vieira, tanto a los diputados como también la sorpresa que quiso darle a los senadores enviando una minuta que debía haber aclarado previo que se trataba de un error y no esperar a que se evidenciara ante la opinión pública para poder hacer ya un segundo envío a través de una fe de ratas. Esto es básicamente la polémica que se ha generado con respecto a este dictamen de inmunidad, que vemos en todo maña, vemos perversidad y vemos deliberación de parte del presidente de la mesa directiva para excluir al presidente Enrique Peña Nieto de el régimen que hoy gozaríamos los servidores públicos de no tener fuero constitucional, de poder enfrentar cualquier acción de la justicia sin protegernos en este fuero que antes teníamos en la Constitución. Senador, pero entonces nada más es una polémica de formas, no de fondo. Es de fondo. A ver, Deliberadamente excluir al presidente de la República por una instrucción de su partido, por una instrucción del propio presidente, me parece que es de fondo. senador, pero si usted, por eso le digo que ya me confundió. Si usted mismo nos está diciendo ahorita que el quitar los 3 puntos suspensivos, de todas formas mantiene el texto actual de la Constitución protegiendo al presidente, que es lo que Arroyo mandó con los 3 puntos diciendo se mantiene el párrafo actual de la inmunidad presidencial, entonces ¿cuál es el fondo de la diferencia? El fondo es el acto en donde el presidente de la mesa directiva somete a consideración de forma engañosa el texto de la minuta original que envía el Senado. Ese es el engaño fundamentalmente. Pero así lo votó diputados. Al momento en que la somete a consideración hay una confusión, incluso lo pueden checar ustedes en la versión videograbada, pensando en que los diputados estaban votando modificaciones al dictamen de la comisión, no a la minuta. Y en la versión estenográfica, el presidente de la mesa directiva, por supuesto, se encarga de afirmar que se trataba del texto de la minuta que envía el Senado. Ese es el acto de engaño. Es el acto de fondo, porque lo hace en función de excluir al presidente de este nuevo régimen de los servidores públicos. Pero eso lo votó la Cámara de Diputados. Sí, claro. En los términos. Sí, claro, es como... Retomando lo que decía la compañera, a fin de cuentas, todo este galimatías, ¿para qué fue? Porque en el fondo terminó quedando exactamente igual, con puntos o sin puntos. Peña Nieto, o bueno, el presidente de la República, quitémosle el nombre, la figura del presidente de la República conserva la inmunidad procesal que le confiere el cuarto párrafo del 111 constitucional actualmente. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta?
¿Perdón? No sé, se le dio turno a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. Veremos cómo está la agenda de estas comisiones y a partir de ahí estaremos ya en condiciones de ver qué tan pronto puede salir esta minuta, ¿no? Muchas gracias.